Listo, maestra. Gracias. Bueno, me voy a presentar con ustedes. Antes que nada, soy la maestra Nelly de Álvarez Blancas y les voy a impartir la materia de Introducción al Derecho. Espero que la disfruten mucho. Espero que aprendan muchas cosas de esta materia que es muy, muy bonita, esta Introducción al Derecho. De hecho, la carrera de Derecho es una de las carreras, creo que más sustanciosas que tenemos, sobre todo porque nos da mucha apertura a muchos ámbitos, gran campo de trabajo, tiene muchas ventajas esta carrera. Entonces sí es muy importante que pongamos atención a todo lo que estemos trabajando y que aprendas todo lo mejor de todas tus clases con todos tus maestros. Bienvenidos. Y quisiera preguntarles a cada uno, ¿por qué eligieron la carrera de Derecho? ¿Quién empieza? ¿Lupita? ¿Sí me escucha, profe? Sí, te escucho. Pues yo escogí la carrera de Derecho porque más que nada pues desde que tengo razón, bueno, desde la secundaria veía así como que en la calle, ¿no? Un ejemplo, pues con una persona, mejor dicho, con traje y así. Y yo me imaginaba cómo sería y qué son, o sea, qué profesión son o algo así. Y una vez me atreví a preguntarle pues sí, a un desconocido y ya me dijo. Y ya después, con el paso del tiempo, pues yo fui investigando y me metí a series, se podría decir que como documentales y todo eso. Ujú. Y Ya pues, te llamó la atención. ujú. Ok, pues vas a disfrutar mucho tu carrera. Qué bueno, Lupita. Excelente. Sí, César, ¿nos comentas, por favor? ¿Por qué Sí. escogiste la carrera? Bueno, le comento, anteriormente yo ya estudiaba Derecho, Ujú. pero la carrera me llama la atención más que nada por el ámbito, bueno, no sé cómo expresarlo, sino bueno, yo sería, ¿cómo le diré? ¿Cómo lo explicaría? Pues sí, más que nada como el ámbito laboral en el cual me he ido relacionando yo en cuestión a varios trabajos. Ok. Pero, pues la carrera de Derecho es como usted lo comentaba, es como una puerta más para poder, no sé, impulsarnos a realizar algo. Es como sí, pues es como un proceso más tanto para la vida diaria como, en este caso, nosotros que estamos estudiando, eh, algo más que nos puede hacer, pues sí, reconocer tanto leyes como virtudes y toda esa parte en un ámbito social, laboral y toda esa parte. Ujú, exactamente, muy bien. Ya como que vas teniendo ya tu visión. Yo veo que cada uno de ustedes tiene su visión. ¿Quién más nos comenta, por favor? Yo, profesora, en lo Gracias. personal, yo me di cuenta que tenía aptitudes para el derecho en la preparatoria. Cuando ya me pasaron a mi área, que fue sociales y humanidades, pues me di cuenta que pues, no me daba pena hablar en público, mi vocabulario pues era fluido, me aprendía los artículos muy rápido y pues dije, yo siento que esto es lo mío. Ya también había tenido oportunidad de estudiar la carrera, pero por ciertas razones ya no pude continuar. Pero pues aquí estamos de nuevo, es algo que me apasiona, que me gusta, y pues ya no, espero ya no dejarla. No, pues van a ver que no. Ya es algo que ya te propusiste y vamos a apoyarlos a todos para que ustedes sigan avanzando. Ok, Sí. muy bien. Excelente. Muy buena visión. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Nadie más? Ok. Bueno, vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy, que es Introducción al Derecho. Primero que nada vamos a ver por qué es importante. Ahorita vamos a ver un video cortito, unos minutitos nada más, y después vamos a ver una serie de conceptos que son importantes a analizar.
sobre todo porque es una carrera que se enfoca mucho a nuestro origen de vida. Nosotros el derecho lo necesitamos cada día para poder avanzar en nuestras vidas. Sin esas reglas, sin esas, fíjense que la palabra reglas es muy peculiar porque mucha gente dice reglas y dice, ¡osh! ¿No? Pero créeme que esas reglas y todas las reglas que hay es para protección de nosotros. Si nosotros podemos verlo desde ese punto de vista, porque ese es el origen del derecho, que esas reglas se hagan para poder protegernos, para poder convivir en nuestra vida diaria. Porque si no hubiera esas reglas, tendríamos muchas situaciones muy difíciles y complicadas, de las cuales en este momento vamos a hablar sobre todo cuál es el origen del derecho. Vamos a ver este video y ahorita regresamos y comentamos, ¿ok? Sobre la pregunta de cuál es el origen del derecho, se han ofrecido diferentes respuestas a lo largo de la historia de la humanidad e incluso se han desarrollado diferentes teorías explicativas y aquí te voy a resumir algunas de ellas. Vamos con la primera, la teoría teológica. La teoría teológica está fundamentada principalmente por las ideas de Santo Tomás de Aquino, un fraile teólogo y filósofo católico del siglo XIII, muy conocido por hacer compatibles las ideas de Aristóteles con la fe católica y crear una teología sistemática. La teoría teológica explica que el derecho emanó de Dios mismo y que el hombre conoció al derecho por medio de la revelación divina. Es decir, que el derecho es algo creado por el mismo Dios y por tanto es algo eterno que no cambia, que está íntimamente ligado a la divinidad y en consecuencia el hombre solo conoce el derecho porque Dios se lo revela. De acuerdo con Santo Tomás de Aquino y la teoría teológica, existen diferentes clases de leyes. La primera es la ley eterna. Esta es el orden eterno que reside en el pensamiento mismo de Dios y que gobierna todo el universo, y por lo tanto los hombres solo pueden conocer a esta ley eterna mediante la revelación. La segunda es la ley natural, la cual se conforma por los descubrimientos que el pensamiento divino le permite alcanzar al ser humano a través de su propio razonamiento, para que el hombre a partir de su racionalidad saque conclusiones manifestadas en reglas y principios. Ten en cuenta esto, a diferencia de la ley eterna, el conocimiento de la ley natural no se obtiene únicamente por la revelación, sino por la razón guiada por el pensamiento divino. Y por último tenemos la ley humana. La ley humana es de la que disponen los hombres para regirse, es la que normalmente conocemos, y la cual a su vez está sometida a la ley natural y por tanto debe ser coherente con esta para ser válida. En resumen, tenemos que de acuerdo con la teoría teológica, el origen del derecho reside en Dios mismo, en el pensamiento de Dios, lo que se conoce como ley eterna, que a su vez permite a los hombres conocerla a través de principios y reglas claras, lo que se conoce como derecho natural, y que luego el hombre hace una serie de silogismos que le permiten hacer la ley humana, que es la que conocemos y vemos en forma de leyes de la República. Sobre la teoría teológica, debemos tener muy en cuenta que de acuerdo con este pensamiento, la ley humana solo es válida y debe ser obedecida siempre que esté acorde con la ley natural. Ahora vamos con otra teoría, la teoría contractualista. Esta teoría parte del pensamiento ilustrado de Jean-Jacques Rousseau, quien desarrolló la tesis del contrato social. Según Rousseau, el hombre primigenio es un hombre bueno, sin maldad, pero que a medida que fue acumulando bienes y riquezas fue necesitando de códigos de conducta que entonces promovió con otros mediante la suscripción de un contrato social donde todos los pertenecientes a un grupo determinado se obligaron para ceder parte de su autonomía a la configuración de una voluntad general. Esta voluntad general crea al Estado y crea a los derechos, que ahora ya no se conocen como derechos naturales, sino derechos civiles, porque son elaborados por los seres humanos y son protegidos por el Estado producto de ese contrato social, cuyas cláusulas, a diferencia que las leyes naturales, sí son modificables y varían con el tiempo. Esta teoría contractualista saca parcialmente a la divinidad del juego de la creación del derecho, en la medida que sus impulsores advierten que no se puede conocer la voluntad divina y que el origen del derecho no es otro que el propio acuerdo de los seres humanos. Ahora vamos con la teoría de la escuela sociológica. La escuela sociológica plantea que el origen de los fenómenos sociales como el derecho no es otro que la solidaridad social y la cooperación de los grupos. Miremos este aforismo escrito en latín. Los juristas romanos escribieron
mismo esta deducción del derecho y la naturaleza del ser humano. Decían, si hay hombre, hay sociedad. Si hay sociedad, hay derecho. Y entonces, si hay hombre, hay derecho. Este es un pensamiento que nos advierte varias cosas. Uno, que el hombre es un ser social que vive en sociedad y necesita la sociedad. Dos, que donde quiera que haya sociedad habrá derecho. Y tres, que el derecho es un producto de la propia naturaleza humana. Ahora, que lo hayan dicho hace más de 15 siglos no significa que esto sea cierto, ni mucho menos. Por eso, en este momento, hazte esta pregunta tú mismo. ¿El ser humano solo puede vivir en sociedad? ¿Es de la naturaleza del ser humano ser parte de una sociedad? Mientras te lo piensas, puedes poner en pausa el video 30 segundos y luego reanudarlo. Y una vez te lo piensas, puedes darnos a conocer tu opinión en los comentarios. Como sabemos, los romanos fueron los herederos de gran parte de la cultura griega. Por eso nos sorprende que esta idea del ser humano como ser social tenga sus raíces en el pensamiento de Aristóteles, maestro de Alejandro Magno, que ya había advertido en el siglo IV a.C. que el ser humano es un ser social por naturaleza. Es decir, que los humanos necesitamos de otros humanos para poder convivir. Y esa socialización con los otros es parte de la naturaleza propia del ser humano. Por tanto, no puede haber un hombre que no vive en sociedad, o por lo menos eso dice Aristóteles. Entonces, para estudiar derecho debemos tener muy en cuenta este fundamento de la teoría social. El ser humano es un ser social por naturaleza. Ahora observemos un poco de la evolución de la sociedad. No importa si eres creacionista, es decir, si crees literalmente en la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, o si por el contrario crees en la teoría científica de la evolución del hombre a partir de otras especies antecesoras como lo sustentó Darwin, teoría que tiene un gran respaldo científico y que hoy incluso encuentra defensores en personajes como el propio líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, que ha dicho que las teorías científicas no son incompatibles con la existencia de un creador, sino que al contrario, la requieren. Interesante. En todo caso, sea cual sea tu pensamiento frente a la creación del ser humano, creas en los Anunnakis, en los reptilianos, en los extraterrestres o en lo que sea, lo que de seguro si estás de acuerdo es con que el ser humano es un ser que vive y convive con otros seres humanos. Ahora veamos esto. ¿Cómo se crea el derecho a partir de la naturaleza social del hombre? La arqueología, por los restos encontrados hasta ahora, nos dice que el Homo sapiens, es decir, nosotros los seres humanos, aparecimos en la Tierra hace más o menos 300 o 400 mil años. Que si se compara con la edad del planeta Tierra, que tiene 4.500 millones de años, es nada. Hemos estado apenas las últimas horas del último día del último año histórico de la Tierra. Si nos remontamos al Paleolítico, que es el periodo más largo de existencia del ser humano en la Tierra, periodo que se extiende más o menos desde hace 3 millones de años hasta hace unos 12.000 años, la vida del hombre durante esta época se caracterizó por ser nómada y ser un cazador-recolector. Los humanos vivimos de un lado para el otro y nuestros alimentos principalmente eran los vegetales que se recolectaban y la carne que se cazaba o se obtenía por carroñero. El ser nómada fue una forma de subsistencia, pues los seres humanos vagábamos buscando siempre mejores territorios con oportunidades para la recolección y la caza de animales, y al ser una forma de subsistencia hizo que los seres humanos cooperáramos con nuestro grupo cercano para hacer nuestros refugios, dividirnos las tareas y hacer estrategias para cazar. En este periodo aún no había distinción entre el derecho y las normas religiosas, morales, ni con las tradiciones y costumbres. Luego vino la revolución neolítica, también llamada revolución agraria, etapa donde nace la agricultura y los humanos aprendimos a hacer plantaciones, a domesticar animales y a tener rebaños, donde ya no tenemos que movernos de un lugar a otro, sino que echamos raíces en una tierra determinada. Estas nuevas condiciones de vida hicieron que los hombres tuviéramos estructuras sociales más complejas. Es en esta etapa donde nacieron las aldeas y los grupos de aldeas. En este periodo el derecho sigue indiferenciado con las normas morales y religiosas. El gobierno de las personas se desarrolló a partir de especies de matriarcados o patriarcados, donde es la madre o el padre quien domina a las personas unidas por cualquier tipo de vínculo de parentesco. Posteriormente, con las aldeas nacen los grupos y clanes, es decir, ya no solo grupos conformados por parentesco, sino otro tipo de vínculo, como por ejemplo
integrantes del grupo o la religión, lo cual hace que se conforme una estructura social más elevada donde predominan las costumbres y las creencias religiosas, pero donde, por ejemplo, se empieza a tomar conciencia de la importancia del grupo frente al individuo. A medida que avanzan este tipo de sociedades, empiezan a nacer personajes a quienes por diferentes razones se obedece, como por ejemplo la figura de los sabios y ancianos, a quienes en muchas de estas culturas se les respetaba, obedecía e incluso se les veneraba después de su muerte. Es en esta etapa desde donde nace todo ese respeto y veneración hacia los ancianos, que aún hoy se conservan en diferentes culturas. Luego, en esta evolución de la sociedad, y muy seguramente debido a la defensa de la tierra o a su conquista, los grupos de humanos se empezaron a unificar y le comenzaron a conferir autoridad a un jefe que podía ser, por ejemplo, el más fuerte de los guerreros. Este caudillo desempeñaba todas las funciones posibles de juez, de legislador, de guerrero, todas. En esta etapa aún no había diferenciación entre lo que es derecho y lo que es moral o religión. Las personas actuaban o se abstenían de actuar por el miedo a la autoridad del jefe o el temor al castigo divino y humano o por la presión del grupo del cual hacían parte. Fijémonos que a medida que las estructuras sociales del ser humano se han vuelto más complejas, también se ha requerido cada vez más del derecho, porque el derecho es un instrumento que le permite a los individuos de una sociedad organizarse, y en la medida que hay más individuos y más recursos que administrar y defender, se va requiriendo de una organización que permita a las sociedades poder determinar quién debe obedecer y quién puede mandar. En las primeras formaciones sociales, como los grupos, los clanes, e incluso con las primeras ciudades, no existía un derecho como lo conocemos hoy, porque las reglas y los comportamientos de los individuos dependían de sus consideraciones religiosas y sus costumbres. Durante mucho tiempo la religión y la tradición fueron y siguen siendo determinantes de las conductas humanas. Los humanos hemos actuado de determinada manera porque así te lo ha explicado tu sacerdote, porque así te lo dice tu libro sagrado, en el que crees, porque así siempre han actuado en tu familia, tus amigos, los que conoces. Es decir, las actuaciones humanas han dependido de las creencias de acuerdo con el entorno. En resumen, la teoría de la escuela sociológica explica que el derecho nace como una construcción de la sociedad a partir de la necesidad del ser humano de ordenar su conducta en sociedad. Y por tanto, a medida que las sociedades se van complejizando, el derecho empieza a desarrollarse y eventualmente comienza a diferenciarse un poco de la moral, las costumbres y la tradición. Pero regresemos a la pregunta de cuál es el origen del derecho. Ya hemos visto cómo sobre esta pregunta se han ofrecido diferentes respuestas a lo largo de la historia de la humanidad. Teorías teológicas, contractualistas, históricas, sociales. Por mi parte, considero que la teoría de la escuela sociológica es la más satisfactoria, pues coloca de presente que el derecho fue creándose en diferentes etapas, de acuerdo con el grado de sofisticación y complejidad de los grupos sociales, hasta llegar al tipo de sociedad en la cual nos encontramos hoy. Pero esta es mi perspectiva. Si te gustó este video, suscríbete y dale mano arriba. Mi nombre es Edgar Fuente. Ok. Pregunta, ¿por qué es importante el derecho en nuestras vidas? ¿Quién comienza? Sí, creo yo, profa. Gracias, César. Ok, bueno, yo lo que entendí en el video, el derecho puede ser importante en nuestra vida para, ahí como comentaba, que lo usaban tanto, bueno, lo crearon como para regular las conductas del ser humano. En este caso, yo creo que es muy importante en nuestra vida para poder regular nuestras conductas y poder ser un poco mejor en la sociedad y ante todo tipo de situación. Vamos bien. Tenemos una buena idea de lo que es importante en el derecho. Lupita, ¿nos comentas, por favor? Muchas gracias, César. De nada, profa. ¿Nos comentas, por favor, Lupita, por qué es importante para ti el derecho? ¿Por qué es importante en la vida el derecho? Pues para mí, porque es importante, pues sería más que nada para tener como que, más que nada un orden y tener como tal una regla para, pues sí, en este caso en la sociedad,
O sea, no estar como tal libre de hacer y deshacer en la Ujú, vida cotidiana, perdón. ujú. Así es, muy bien. ¿Quién más quiere comentar? ¿Por qué es importante? Muchas gracias, Lupita. ¿Por qué es importante el derecho en la vida cotidiana al día de hoy? ¿Por qué es importante establecer todos estos códigos, reglas, artículos? ¿Por qué es importante tener toda esta administración lista para nosotros en nuestra sociedad o aplicada a nuestra sociedad? ¿Por qué? ¿Nadie más? Ok, muy bien. Bueno, pues ustedes ya se dieron cuenta que es muy importante el derecho para regularnos, para poder regular nuestra actitud y regular nuestros bienes. Es muy importante eso que lo entendamos. Por eso es que el derecho aparece, el derecho se va organizando, el derecho se hace necesario para que tú puedas avanzar en una vida armónica. Eso es lo importante. Vamos a comenzar. Permíteme tantito, un momento. Ok. Vamos a checar lo que es aquí para ti, que es el derecho, y vamos a leer la definición de derecho. César, ¿nos ayudas a leer la definición de derecho? Sí, profesora. Gracias. Definición derecho. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Muy bien. Entonces son un conjunto de normas que imponen deberes y normas, ¿ok? Que confieren facultades. Entonces es muy importante que también te comente, y es lo que platicábamos, para poder establecer bases de convivencia social y dotar a todos los miembros de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Una de los grandes artículos por ahí en la ley de administraciones, eximirse de las leyes no te va, o que tú las desconozcas, no te va a eximir de su cumplimiento. Como tal dice, la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Entonces, que tú no conozcas una ley no quiere decir que sea establecida y que si tú la violas, entonces en ese momento tendrás que pagar esas consecuencias, ya sea con una multa o ya sea con lo que sea. Uh-huh. Depende de lo que esté establecido en el código, depende de lo que las autoridades nos han establecido. Entonces es importante es que yo no sabía que existía eso, pues sí, como dicen, la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Aunque tú lo ignorabas, es necesario que se cumpla lo que se establece en el derecho para poder tener buenas bases de convivencia social. Así que es bien importante que lo tomes en cuenta. Lupita, ¿qué es la conducta? Pues la conducta sería, ¿Lo puedes leer, por favor? ok, perdón. La conducta es el primer elemento básico del delito y se define como el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado en un propósito, lo que significa que solo los seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas, ya sea una actividad, una iniciativa, respectivamente. ¿Ok? Tú puedes tomar una decisión, puedes activar algo, inactivarlo. Tu comportamiento humano es voluntario, puede ser positivo, puede ser negativo, encaminado a un propósito. ¿Ok? Pero sí tienes que tener en cuenta que es un elemento básico del delito, la conducta. ¿Qué es la voluntad? ¿Me ayudan, por favor? Sí, ¿qué es la voluntad? Es la aptitud legal para querer disponer de algo y resulta ser uno de los requisitos básicos para la existencia de los actos jurídicos. Los vicios de la voluntad en este sentido son aquellos que hacen anulables los actos logrados
lícitamente como ser los contratos. Ujú, así es, muy bien. Es tu aptitud legal para querer disponer de algo con un requisito básico. Sí, puedes realizar algún acto jurídico, ejemplo, un contrato, ya sea un contrato de compra o un contrato de matrimonial, en el cual este es un acto jurídico y entonces tenemos nosotros esa voluntad para querer realizarlo. Entonces, esa aptitud para disponer de algo, tomar esa decisión para lograr o hacer algún acto jurídico, quiere decir que es tu voluntad. Esa es tu voluntad en el derecho. Gracias, Mauricio. ¿Qué es la acción, César? Ok. ¿Qué es la acción? Es el derecho a poner en actividad el aparato jurisdiccional, en tanto que la pretensión es el derecho a obtener todos los actos procesales necesarios para el reconocimiento del derecho, lo que comprende la sentencia y la ejecución. Ok, entonces vamos a ver que aquí la acción nos dice que es la actividad. Poner en actividad. Vamos a poner en actividad a nuestro aparato jurisdiccional, en tanto que la pretensión es el derecho a obtener todos los actos que se realicen necesarios para el reconocimiento de derecho, para una actitud que comprende también, sea positiva o negativa, que comprende una ejecución, una sentencia o depende del tipo de caso, ¿no? Entonces sí es importante que tengas en mente la acción es la actividad o el derecho a poner en actividad algo. ¿Ok? No te preocupes, ahorita vamos a tener una actividad para poder realizar y escribir. Así que no te preocupes en el caso de que tomes apunte, ahorita lo vas a hacer de otra forma. ¿Qué es el nexo de causalidad? Ajá, aquí te voy a... Aquí en este... Es muy importante que vayas aprendiendo estos, que tengas muy en mente y los manejes muy bien. ¿Qué es el nexo de causalidad? Lupita, ¿nos ayudas? Sí, profesora. Se Gracias. entiende como el enlace entre un hecho culposo con el daño causado. En los casos de responsabilidad objetiva, el vínculo existe entre la conducta y el daño. El vínculo causal es indispensable ya que la conducta del demandado deberá ser la causa directa, necesaria y determinadamente del daño. Ok, entonces si te fijas aquí, ese nexo de causalidad es el vínculo causal. ¿Entre quién? Entre el enlace de un hecho, la actitud, la conducta, con el daño que se está realizando con esa conducta. Ese es el nexo de causalidad, ese hecho culposo, esa relación de vínculo entre la conducta del demandado, entre el hecho y el daño. Ojo con estos conceptos porque ahorita ahí los tienes en tu plataforma, los vas a usar para cortarlos. Es decir, vas a hacer un crucigrama en una app que ahorita te voy a dar, el cual de tarea se les va a quedar ahí ese ejercicio para que podamos aprender rápidamente, de manera corta, cuál es el significado de cada una de estas palabras. Nexo causal, cuál es la actitud, qué es la voluntad, qué es el derecho, qué es la conducta, ¿ok? Vas a hacerlos más cortos todavía de lo que yo te lo puse aquí para que tengamos muy preparado esa actividad, por favor, para la siguiente clase que es con la que vamos a iniciar. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Vamos a checar con esto que acabamos de ver. Si en un accidente no acudimos al médico al instante y después tenemos dolores cervicales, a la hora de hacer una reclamación al seguro,
las aseguradoras piden alegar que la causa de ese dolor no es un accidente. Regularmente la aseguradora siempre va a tratar de verificar que lo que está pasando es lo que cubra lo que tú contrataste. Entonces, si no vas al médico y no puedes demostrar con evidencias que fue en ese momento, a esa hora, en ese día, en la cual tú acudiste al médico y te dictaminó eso, esa situación o esos dolores cervicales o ese daño, entonces ya más adelante la aseguradora podrá decir, fue por otra cosa, sucedió por otra situación, no fue realmente por el accidente que tuvo en este momento en el auto. Ejemplo. Entonces sí es importante que nosotros hagamos las cosas de una manera certera y en su momento. Ahí yo les platico en algún momento iba a ir a un lugar y entonces tomé la carretera y cuando yo iba pasando la caseta, había unos, en la autopista había como bordos. Entonces, a la hora que paso ese bordo, cae rápido así todo el peso en el coche, como tipo hoyo con bordos ahí, y se lastima el coche mecánicamente, ¿no? Entonces, si yo me hubiera ido en una grúa que no fuera la que cubría el seguro y después hubiera reclamado, ya no iba a aplicar porque pudo haberme dicho que pasó en otro lugar. Entonces tuve que esperar ahí al seguro a que viniera un perito a checar y a ver realmente qué sucedió en ese momento y que estaba dentro del área de la autopista y entonces en ese momento se puede aplicar. Obviamente eso te lleva tiempo y todo para poder hacer una reclamación y entonces poder lograr que en base a esta actitud o este nexo causal o lo que haya habido, la aseguradora pueda resolver esta parte. Entonces, sí es importante que sea en el momento, como en el casos en flagrante delito, que es ese de flagrante delito, ustedes saben que siempre es ver la actitud o en conclusión rápidamente, ¿no? Que te caigan en el momento que estás haciendo algo, ¿no? En ese momento es como yo puedo decir que es una evidencia, puedo decir que es una conducta, puedo decir que hay un nexo causal para poder determinar o hacer una demanda de mis derechos o una demanda por que me causó un daño, ¿no? Podemos hablar a lo mejor de algún problema marital, que en muchos de esos casos es siempre en flagrante delito puedes tú hacer una demanda, si no, pues es muy complicado, la verdad, ese tipo de demanda, ¿no? Porque no hay un perito que determine, no hay una evidencia como tal, y entonces no lo podemos demandar o resarcir un daño, ¿no? Es por eso que se necesita siempre un abogado, como les comento, el perito, que determine ahí las circunstancias del accidente, quiénes fueron las víctimas y ver las indemnizaciones, ¿no? Es uno de los ejemplos que podemos tener ahí a la mano sobre de los nexos causales. Hay también nexos intelectuales, aparte de esos nexos causales que son lo que nos comenta Jiménez de Azúa. ¿Nos quieres leer, por favor, Lupita, por favor? ¿Nos puede leer algún otro compañero? Sí, voy, profe. Ok. Dice, Gracias, Lupita. dice Jiménez de Azúa, define como la culpabilidad como el conjunto de repuestos que fundamenta la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. En cambio, Porte Petit Derne a la culpabilidad como el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto como el resultado de su acto, posición que solo es una
validad para la culpabilidad a títulos dolosos, pero no comprende de los delitos culposos O no, o no ajá, en los cuales por su naturaleza misma no es posible creer el resultado. Se caracteriza por la producción de un suceso no deseado por el agente ni directa, indeterminada o evaluadamente, pero acaecido por el omiso, por la omisión. por la omisión, perdón, de las cautelas y precauciones exigidas por el Estado. Por ello, consideramos a la culpabilidad como el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto como su acto. Ok, te explica, muchas gracias Lupita, te explica un poquito más detallado en sus términos técnicos, como siempre, de derecho, pero tenemos en la última parte, dice, por ello, consideramos a la culpabilidad como el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto. Ok, el nexo intelectual y emocional liga al sujeto con su acto. Entonces es muy importante que puedas entender aquí cuál es el nexo intelectual. Yo sé que cada uno lo puede entender muy bien. Vamos a checar. César, ¿qué es para ti el nexo intelectual? El nexo intelectual dice que puede ser el resultado ya sea de un acto o la oposición, Uh-huh. que puede ser avalado en, no sé, en este caso en una bueno, alguien culpable o en algún título, en este caso ya sea de una pérdida dolosa, un delito doloso, puede explicarse así. Ok, más o menos, ahí vamos. Mauricio, ¿nos quieres comentar? Claro, pues mira, yo entiendo que es un acto que cometes sin conciencia. Como un ejemplo, ¿no? Vas, no sé, a la tienda y compras algo y sin querer, no sé, no lo pusiste ahí y te lo llevaste en tu bolsa, ¿no? Estás cometiendo un acto, pero lo hiciste inconscientemente, ¿no? Bueno, yo sí lo estoy como interpretando, no sé si tiene que ver. El nexo intelectual es cuando, por ejemplo, tú persuades a una persona de hacer algo. Ejemplo, si tú fueras una mala persona y le dices, ¿sabes qué? Es que me siento mal, ya no quiero vivir, he perdido mi casa, he perdido mi familia, y tú le dices, pues yo creo que sí sería bueno ya terminar con tu dolor, ¿no? Ya sería bueno que tomaras acción de esto, ¿no? Tú no estás haciendo realmente el delito. A lo mejor tú no cometes un homicidio, pero él sí va a cometer un suicidio a causa del nexo intelectual que ya tuvo contigo. Uh-huh. Por eso es importante, como es aquí, ese nexo intelectual y emocional que liga a algún sujeto con otro sujeto en un acto culposo, que no lo hizo él como tal, no hay una culpabilidad, sino de hecho, sino a título doloso, sino doloso. ¿Qué quiere decir doloso? ¿Qué me dice? Lo hiciste con dolo, cuando te dicen así. Algo que afecte emocionalmente a la persona, en este caso, como tipo remordimiento o conciencia a sí mismo, ahora sí que en el acto realizado en ese momento, o sea, se puede decir como con saña o no sé, algo así. Ajá, exacto. Título doloso quiere decir con una mala intención. Cuando tú, realmente esa es la palabra doloso. La van a buscar en el diccionario y me la van a traer. Esa es la palabra doloso. Lo haces con dolo, con una mala intención. No eres derecho, no eres honesto. Ajá, entonces, con una mala intención tú le comentaste ciertas cosas
y él tomó a lo mejor una no buena decisión. Entonces, sí es muy importante que identifiques esta parte de lo intelectual. Tú no estás haciendo nada. La persona que le estuvo platicando a esta persona y seduciéndola a hacer algún delito, que no hizo él directamente, pero sí estuvo teniendo un nexo intelectual. Entonces es muy importante que tú veas cuando alguien comete un delito de manera física, que es de acuerdo a su conducta, y otro que trae, ejemplo, el nexo causal, y otro que es el nexo intelectual, que es al que nos referimos. Entonces, ¿te das cuenta? Esa es la diferencia entre el nexo intelectual y el nexo conductual. Uh-huh. Ahora, ¿qué es el resultado jurídico? Mau, léeme qué es el resultado jurídico. Sí, el resultado jurídico es la solución a la que se llega a una sentencia a partir de la argumentación jurídica efectuada o que es pretendida en una demanda. Así es. ¿Qué son las sentencias? Las soluciones. Okay. ¿Qué es? Que te va a dar ¿qué? Un organismo o un algo jurídico, un órgano jurídico, un organismo. Él te va a dar la solución, depende de la instancia, depende si es familiar, si es laboral. ¿Ok? Sí, César. Ligamos esto en tu ámbito que trabajas. ¿Quieres comentar algo? Pues, bueno, anteriormente, pues sí puedes marcarse así como está la definición, solución a que llega una sentencia a partir de la argumentación. En este caso, más bien en esta base puede haber diferentes argumentaciones y diferentes sentencias o diferentes soluciones como lo marca. Entonces, anteriormente yo estaba trabajando en un área, bueno, de recursos humanos, en una transportista, Uh-huh. ahí donde hay a veces que en este caso los empleados demandaban por despido injustificado, ¿no? Entonces, pues tú ya ibas directamente al careo, llegabas en este caso, para emitir una solución a su proceso con la empresa y no salir afectado tanto a la empresa como él, eso es a lo que se marca en este caso. Uh-huh. Así es, entonces hay que buscar una negociación, que esa es la idea original, ¿no? ¿Qué es el deber? Es una obligación, gracias César, una obligación implantada por una norma que tiene que ser respetada por todos los individuos, ¿no? ¿Y quiénes son los que la aplican? Pues el órgano legislativo, ellos son los que la hacen en base a los contextos, en base a los delitos, en base a las conductas que hemos tenido, y se van autorizando y se van permitiendo esas legislaciones. ¿Qué es una obligación? Pues una exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. Esa obligación establece ahí obligaciones, ya lo veremos en lo familiar, tú lo puedes ir checando, podemos ver algunos ejemplos, los veremos que es una obligación y como tal general, pues es la exigencia por la moral, la exigencia a la ley, la exigencia a la autoridad. Ser y deber. El deber jurídico es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por tanto, debe ser restringida o restringir cierta libertad de conducta. Eso sí es importante. Va a implicar una exigencia de un derecho jurídico en contrapartida. ¿Ok? Entonces, muy interesante de lo que tiene que ser, lo que debe ser respetada. Como te decía, no porque no conozcas una ley en el derecho, no quiere decir que no la respetes. Ah, yo no sabía y entonces lo hago. No. O sea, hay una ley que tú no conoces o que no tengas ese valor o que no tengas ese conocimiento, no quiere decir que tú te puedas comportar o tomar determinadas conductas y hacerlas como tú quieras, porque sí hay una ley que sanciona y que se está estableciendo una norma jurídica para ello. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Pues es el resultado de esta norma, que sea una norma incumplida, es la consecuencia jurídica. ¿Ok? La validez del derecho, ¿qué significa? Que las normas jurídicas son obligatorias, son válidas, la valida el órgano legislativo, que nosotros como tal hemos autorizado, como parte del pueblo, que hemos autorizado para que él haga estas leyes conforme o haga su trabajo para que pueda validar en el derecho
una norma jurídica, que todas estas normas jurídicas son obligatorias, que los hombres deben de conducirse como éstas los prescriben y que deben obedecer y aplicar las mismas normas. Todo esto, obviamente, para nuestra armonía. Es importante que lo veas todo esto en base a la armonía y nuestra convivencia social y para administrar los bienes, porque para eso también es el derecho. Entonces, te voy a pedir, por favor, que de tarea, déjame que aparezca aquí tantito ya la actividad. Ok, introducción aquí. Vamos a elaborar un crucigrama de tarea, por favor, para la siguiente semana, de los conceptos vistos en esta presentación. Esto fueron todo lo conceptual que debemos de tener muy manejado. Te voy a pedir que de manera corta tú puedas realizar este crossword. Lo vas a hacer en esta aplicación que se llama Alpha Cross o Crossword. Si encuentras una más fácil, sin problema, pero esta es una de las más sencillas que vas a poder. Te voy a pedir de favor que me subas este crucigrama. Por supuesto, no lo vamos a contestar. El crucigrama aquí tú lo vas a diseñar, los cuales deben de venir todos los conceptos que vimos el día de hoy y obviamente al decir voluntad, ¿qué es la voluntad? Entre nosotros, la siguiente clase vamos a checar, vamos a preguntarnos entre todos la definición de voluntad, la definición de conducta, la definición. ¿Cuál es la definición de estar en la 1? Entonces, ¿cuál es el concepto? Y vamos a trabajar cuál es el concepto y lo vamos a poner donde corresponde. Cada uno de ustedes va a hacer su crucigrama para poder trabajarlo la siguiente semana y tengamos una práctica para aprendernos estos conceptos que son importantes y de inicio, los más importantes para empezar a trabajar nuestros temas. ¿Está bien? Está bien, profesora. Muy bien. ¿Dudas sobre la tarea? No, profesor. No, profesora. Perfecto, muy bien. Bueno, todo está en su plataforma, lo pueden checar, el video, la presentación con los conceptos para poder trabajar su crucigrama y ese crucigrama es el que van a subir y lo trabajaremos la siguiente clase, ¿ok? Sí, Perfecto. profesora. Muy bien, me da gusto verlos, qué bueno que estén aquí y vamos, pónganse a estudiar, ¿ok? Gracias. Maestro Jorge, ¿podemos dejar de grabar o...? Nada más Ok. un anuncio para los chicos de Derecho. Ya está en la plataforma el webinar de la Suprema Corte de Justicia que les mandó la link Brenda para que se registren y elijan el día en que puedan tomar el webinar, chicos, por favor. Ok, gracias. Sí, profe, gracias. Gracias, Nos gracias. vemos. Nelida. Gracias. Mauricio, Eduardo, Lupita, César, pasen buena tarde. Igualmente,